¿Dejarías que tu pareja humillara a su hija solo para demostrarle una lección sobre pobreza, aunque eso significara perder el respeto de tus propios hijos? Ah, esa es buena. Mira, suena como esas preguntas que te lanza la vida sin previo aviso, como cuando estás a punto de dormir y te acuerdas que dejaste la estufa encendida, y el matrimonio también. La respuesta corta sería, depende. La respuesta larga es una historia, y esa historia es un manicomio sin paredes, servido con desayuno familiar y castigos que huelen a jabón sin usar. Porque una cosa es educar, y otra muy distinta es disfrazar tus traumas de método pedagógico. Y no estamos hablando de cachetadas, ni de gritos, ni de cinturonazos como los que daban las abuelas con mirada de francotirador. No, esto es más fino, más moderno, más cobarde, si me preguntas a mí. Porque cuando el castigo no busca enseñar, sino vengar, ya no estás educando a un niño. Estás usando a un ser humano como parche emocional. Y eso, mi querido terapeuta sin título, no se llama disciplina. Se llama ego con uniforme de padre. Ahora, si tú crees que el respeto se gana con desodorante negado y ropa reciclada en público, estás más cerca de necesitar un psiquiatra que una solución familiar. Así que no te voy a dar la respuesta. Te voy a contar lo que pasó cuando alguien creyó que sí, y lo que quedó después de que una familia se partiera a la mitad por una ducha que no se tomó, y una dignidad que sí se perdió. ¿Listo? Porque lo que viene no se enseña en las escuelas. Se aprende cuando ya es demasiado tarde. A ver, ponte cómodo porque este no es cualquier enredo. Esto no es el típico, la niña dijo una grosería y el papá la regañó. No, aquí tenemos algo más suculento, como cuando vas por un panecito y te sirven todo el pastel con drama incluido. Imagínate esto, familia ensamblada, ella con su hija, él con la suya, todos bien felices, como comercial de cereal, 2 niñas, 2 pasados, y 2 adultos intentando no matarse mientras mezclan las pie. ¡Boom! Del rompecabezas. Hasta ahí, todo bien. La hija de él, vamos a ponerle Elise porque así se llama, era de esas criaturas que si fueran más perfectas, te darían ganas de aventarles una dona con tierra nomás para ver si reaccionan. Limpia, educada, sacaba 10, no gritaba, no rompía cosas. Era como si la hubieran horneado en una incubadora de Harvard. Hasta que, ¡boom!, le explotó la pubertad con estilo. Porque claro, hasta los santos se cansan de ser santos. Un día en la escuela, otra chavita se le fue directo a la yugular y se burló de que la mamá de Elise era lesbiana. Y la otra, en vez de respirar, contar hasta 10 y decir lo siento por tu ignorancia, agarró y le regresó la pedrada, pero con otra piedra. Se burló de que la mamá de la otra niña era pobre. Ya sabes, esas cosas que uno dice cuando quiere lastimar sin usar groserías. Que si el coche viejo, que si la ropa barata, que si el perfume huele a pinol. Total, la escuela se enteró y armó su teatro. Citatorio, juntas, caras largas. Y la otra niña terminó castigada 3 semanas. Sin celular, sin tele, sin salidas. El clásico castigo de mamá que se toma en serio su rol de dictadora. Y entonces, entra el papá de Elise, el buen David. Y aquí es donde todo se va al caño. Porque al señor se le ocurrió que su hija también debía ser castigada. Y no con cualquier cosita, no señor. Él quería castigarla a nivel pobreza extrema. Sí, así como lo oyes. El plan de este genio de la pedagogía era mandarla a la escuela sin bañarse, sin desodorante, sin cepillarse los dientes y con la misma ropa durante 3 días. Como si eso fuera una lección y no una humillación. Y lo más espeluznante, lo decía en seco, sin gritar, sin temblar la voz, como si estuviera diciendo hay que cambiar el aceite del coche. Entonces la esposa, la que sí tiene neuronas con empatía, lo mira como si acabara de ver a un desconocido en su propia casa y le suelta una joya que debería imprimirse en tazas. Si haces eso, si la obligas a ir a la escuela así, me divorcio de ti. ¡Zas! En la mera médula, sin elevar la voz, como quien dice, te dejo, pero te dejo educadito. Después de la amenaza con firma de divorcio incluida, lo que pasó no fue una pelea. Fue ese tipo de guerra donde nadie dispara pero todo el mundo sangra. El tipo dejó de hablar como si cada palabra le cobrara impuestos. Y no porque no tuviera que decir, sino porque sabía que abrir la boca era hundirse más. Y claro, la esposa tampoco era tonta.
Lo miraba con la misma expresión que uno le pone a la leche cuando huele raro pero todavía no se echa a perder. La niña, Elise, andaba con cara de algo huele feo y no es el perro. Y la otra chamaca, la hija pequeña, preguntó lo obvio con esa brutalidad dulce de los niños. ¿Por qué papá David ya no dice nada? Y el tipo, con el alma en modo piedra pómez, suelta, estoy pensando en cómo resolver un problema importante. Ajá, como si estuviera armando una teatrito emocional. La mamá, que ya olía que el plan seguía en pie, llega del trabajo ese mismo día y ve a Elise sentadita en su cama, con la misma ropa que ya conocía de memoria. No es que eso fuera raro en una adolescente, todos hemos olido un cuarto de puberta y salido vivos, pero su cara decía otra cosa. Tenía ese gesto de quien sabe que va a llover y ni paraguas trae ni ganas de mojarse le quedan. La mamá se sienta, le pregunta si todo bien, y la respuesta es esa mentira sin fuerza que todos hemos dicho alguna vez. Sí, mentira triste, sin drama, mentira que pide ayuda sin pedirla. Y entonces ella lanza la pregunta, ¿ya te dijo tu papá lo que piensa hacer? La niña baja la mirada. Ahí ya no hacen falta respuestas. Le promete que no va a pasar, que ella no va a dejar que la manden a la escuela a apestar, literal y emocionalmente. Y por un segundo, Elise cree, solo por un segundo. Porque luego llega el papá, con su cara de mármol, como si estuviera orgulloso de que la dignidad ajena fuera negociable. La mamá lo encara, sin miedo y sin dulzura. ¿Ya se lo dijiste? Y él, como si estuviera anunciando el clima. Sí, y voy a hacerlo. No la estoy golpeando, solo la quiero hacer sentir lo que hizo sentir. Y aquí la mamá, que ya no tenía saliva para lo absurdo, suelta un comentario que debería estar en los libros de ética doméstica. ¿Y si mañana se burla de alguien con discapacidad? ¿Le vas a pedir que finja no poder caminar? ¿O le vas a quitar la comida si se burla de alguien con sobrepeso? El tipo se levanta, ya no con rabia, con esa mezcla entre orgullo y necedad que solo da la culpa mal procesada, y suelta su tragedia con acento de mártir. Yo fui pobre, yo sé lo que duele, quiero que ella lo entienda antes de que repita lo que a mí me dolió. Y ahí es donde se rompe todo, porque no se puede curar un dolor enterrando a otro. La mamá, sin pestañear, lo sentencia de nuevo. No te estoy pidiendo que no la castigues, te estoy pidiendo que no la conviertas en un show de vergüenza. Y ahí quedó la frase, como cuchillo plantado en la mesa. Esto ya no era un pleito de padres, era una pelea por el alma de una niña, y por el respeto a lo que no se educa con oler mal. La noche siguiente fue un espectáculo triste, pero sin aplausos, sin público, sin aplomo. No hubo cena, solo silencio servido en platos que nadie tocó. El papá se salió a caminar, dizque a despejar la mente, pero más bien parecía que andaba buscando dónde esconder la conciencia. La hija mayor, encerrada, la chiquita, preguntando bajito si otra vez estaban peleando, y la mamá, en modo resistencia, aguantando como las paredes viejas, cuarteada, pero de pie. Y al día siguiente, porque siempre hay un siguiente día, el tipo se levanta temprano, se pone su disfraz de autoridad rota y prepara el espectáculo. Aparece Elise, lista para la función. Mismo pants, mismo suéter, misma cara de yo no quiero estar aquí pero me están arrastrando. La mamá, que ya no está para sorpresas, la ve de arriba abajo como quien ve a un soldado rumbo a una guerra que no pidió. ¿De verdad vas a ir así? La niña no dice nada, baja la mirada. El silencio grita. Y ahí entra el papá, como director de orquesta de este desastre. Vámonos, vas a llegar tarde. Así, como quien lleva a su hija al dentista. Solo que aquí el dolor no es en la muela, es en la dignidad. Y la mamá, claro, se planta como semáforo en rojo. David, no. Pero él, en modo bloque de concreto. Esto no te corresponde. Ahí sí, se rompe todo. La mujer explota, pero no a gritos. Explota con esa rabia elegante que solo tienen las personas que han aguantado demasiado. Claro que me corresponde. Esa niña vive aquí. Esa niña es parte de esta casa. Y tú la estás usando como si fuera un muñeco de castigo social. Y la escena se congela. Elise, inmóvil. La otra niña, mirando desde las escaleras, chiquita pero entendiendo demasiado. No hubo lágrimas. No hubo ruido. Pero el aire pesaba.
La mamá se acerca a Elise, no como madrastra, como ser humano, y le dice, bajito, tú no tienes por qué hacer esto. Si lo estás haciendo solo para evitar problemas, dime. Y Elise, con esa voz que ya no es de niña pero tampoco es de adulta, suelta una frase que debería dolerle al universo entero. No quiero que peleen por mí. Y con eso, se rinde, pero no al castigo, al abandono. La mamá, que todavía tiene dignidad suficiente para dos, agarra las llaves y se la lleva a la escuela. Pero antes le pide que, mínimo, se lave la cara, le presta una sudadera, le ofrece un poco de abrigo que no sea simbólico. Y en el camino, silencio otra vez, hasta que la niña suelta la daga. No creo que me haya burlado con maldad, pero ahora me siento como basura. Y no hay palabras que arreglen eso, porque cuando el daño lo hace quien debería protegerte, el consuelo ya llega con retraso y sin sentido. Ese mismo día, la mamá hace lo que muchas dicen que harán pero no se atreven. Habla con un abogado. No firma, no huye, pero da el primer paso, porque hay límites que, si los cruzas, no hay regreso. Porque eso ya no era una diferencia de opinión. Era una fractura en el corazón de lo que alguna vez se llamó hogar. Esa noche, David llega, y ella, sin adornos ni indirectas, le dice la verdad como navaja en la mesa. Yo no puedo criar a mi hija en una casa donde se castiga con vergüenza, donde se educa con humillación, donde el dolor se recicla como método. Y él, por primera vez, no contesta, solo sube las escaleras, como quien ya sabe que perdió, pero no sabe qué. A veces no se trata de quien tiene la razón, sino de quien ya no quiere vivir en lo incorrecto. Pasaron los días como pasa una mala resaca, sin ruido, pero con punzada constante. No hubo más discusiones, tampoco abrazos, ni siquiera miradas. Era como vivir con un desconocido que te debía explicaciones, pero ya no te las va a dar, ni aunque se las pidas llorando. La casa entera se volvió un museo del silencio. Cada cuarto, un recuerdo de lo que no se dijo. Cada comida, una escenografía sin actores. Y las niñas, bueno, las niñas no son tontas, captan todo. Elise dejó de hablar, dejó de reír, dejó de ser. La más chiquita, un día, como quien suelta una revelación sin saberlo, dijo bajito, Elise ya no se ríe conmigo. Y eso fue todo. No hubo forma de responderle a eso sin que se te cayera la voz. Un día, la mamá llega del trabajo y encuentra a Elise en la cocina, sola, con la mochila abierta, sacando cosas sin ganas, como si supiera que nada de eso ya importa. Le pregunta si todo bien, y la niña, sin mirar al suelo ni al techo, solo suelta. Mi mamá vendrá por mí este fin de semana. Dice que me puedo quedar allá unos días. Y ojo, eso no era nuevo. Custodia compartida, todo legal. Pero el tono, ese tono de quien se va, no porque quiera, sino porque aquí ya no hay aire limpio. De quien prefiere lo desconocido antes que seguir oliendo el mismo desencanto todos los días. La mamá, por respeto, le pregunta si quiere ir. Y la respuesta, sin lágrimas, sin berrinche, sin reclamo, es: no lo sé, allá no me obligan a ir sucia. Y con eso, se acabó. Porque una cosa es castigar, otra es marcar. Y David, sin darse cuenta, ya le había tatuado vergüenza en la piel. Esa noche, se cruzan otra vez los dos adultos que ya no se consideran pareja, ni equipo, ni nada. Ella le pregunta si sabía del viaje. Él dice que sí, como quien comenta que va a llover. Sin interés, sin emoción. Y entonces ella, con voz más firme que nunca, le suelta la última bala. Voy a pedir el divorcio, David. Él se queda callado. Por primera vez, el silencio no es estrategia, es derrota. Y lo único que dice, con esa voz de quien ya ni se cree lo que siente, es: no quería hacerle daño, quería que aprendiera. Y ella, sin alzar la voz, sin buscar drama, le responde como se cierran las puertas que no se deben volver a abrir. Lo sé, pero hay cosas que no se enseñan así. No a esa edad, no con vergüenza pública. No hubo llanto, no hubo abrazo final, solo un punto final escrito con dignidad. Porque hay decisiones que no son impulsivas, son necesarias, porque educar no es destruir. Y hay castigos que no se quitan, ni aunque te bañes con lágrimas. Y esa es la historia. Una advertencia convertida en divorcio.
Una lección que costó una familia, y una niña que, por querer enseñar, casi la convierten en ejemplo de lo que no se debe hacer jamás. Fin. Entonces, ¿dejarías que tu pareja humillara a su hija solo para demostrarle una lección sobre pobreza, aunque eso significara perder el respeto de tus propios hijos? Sí, la mayoría lo haría, y lo haría creyendo que está haciendo lo correcto, porque el ego es así de tramposo, se disfraza de justicia cuando en realidad solo quiere venganza con moral de plástico. ¿Castigar a un niño para que entienda que burlarse está mal? Perfecto. Pero si tu castigo implica convertirlo en un chiste andante frente a sus compañeros, entonces no estás enseñando humildad. Estás metiendo la cabeza del niño en el inodoro y esperando que al salir diga gracias por la lección. Y si encima lo haces porque tú también fuiste pobre, entonces no es educación. Es una revancha mal cocinada. Mira, hay una regla básica en esto de ser adulto. No se cura lo que te rompieron rompiendo a otro. Eso no es sanación. Eso es repetir el ciclo con nueva víctima y cara de mártir. ¿Y lo del respeto de tus hijos? Olvídalo. No lo vas a perder. Ya lo perdiste desde el momento en que permitiste que el castigo se convirtiera en espectáculo. Porque los niños olvidan los gritos, olvidan las prohibiciones, pero nunca olvidan el momento en que alguien los hizo sentir sucios por dentro. Eso lo guardan como tatuaje invisible. Y el día que crecen, ya no te miran igual. Así que no se educa humillando, no se enseña deshumanizando, y no se construye respeto cuando el piso está lleno de cenizas que tú mismo provocaste. La respuesta correcta era no. Pero como casi nadie la da, mejor te dejo con esta. Si para enseñar algo, tienes que quitarle a un niño lo único que no puede recuperar, su dignidad, entonces lo que realmente necesitas no es una lección, es terapia. Quien quiere enseñar usando el mal olor, termina solo y oliendo peor.